Hay 4 ocupaciones u oficios que puedes hacer al llegar aquí en los Estados Unidos, pero por lo general la gente no te los comenta o no habla de ellos. Y lo mejor es que pagan muy bien. En este video te vamos a decir cuáles son esas 4 ocupaciones, así que debes quedarte hasta el final para que los conozcas. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Cuando llegamos a los Estados Unidos, una de las primeras preguntas que nos hacemos es: ¿podría yo trabajar mi oficio en este país con mi experiencia de años en mi campo laboral? Y es que hay 4 de estas ocupaciones que tienen una ventaja muy marcada con respecto a otras y que de seguro podrían conseguir muchas oportunidades de trabajos apenas llegues aquí a los Estados Unidos, sin importar tu estatus, y así no convertirte en una carga para este país ni para los amigos que te reciban. Además, de seguro te ayudarán a salir adelante muy rápido. Así que si quieres saber cuáles son estos 4 trabajos que pagan muy bien, debes quedarte hasta el final de este video. Comenzamos con la primera ocupación y la verdad es que te va a sorprender muchísimo porque aquí en los Estados Unidos es pagada pero muy bien y las personas pueden tener 2 y 3 clientes en su casa. Y se trata del corte y baño para perros. Así, amigos, como ustedes lo escuchan. Cortarle el cabello a un perro y además bañarlo, cortarle las uñas, puede llegar a costar desde $45, inclusive superar los $200. Y es que nosotros hemos pasado por esa experiencia. Nuestra perrita Luna, como ya muchos la conocen en nuestros videos, hemos pagado nada más y nada menos que por cortarle el cabello a Luna sin bañarla solamente $70. Y es que nos acotaron ese día que como no encontramos cita en ningún otro lado y llegamos allí así como que bienvenido, le podemos cortar el cabello, pero como no tiene cita y además de eso es de última hora, tenemos que cobrarles $70. Así que lamentablemente tuvimos que pagar esa cantidad y además unos amigos han pagado recientemente $190 por bañar, cortarle el cabello y las uñas a su perro. Claro, este también era un poquito más grande. Eso quiere decir que mientras más grande sea el perro, ustedes van a cobrar mucho más. Ahora, si ustedes se preguntan, Rockmaris, pero ¿puedo entonces yo hacer ese trabajo recién llegando a los Estados Unidos? Y la respuesta es sí. Si tú tienes experiencia sobre todo eso, si tienes experiencia, puedes empezar con los perros de tus amigos, con los que vayas conociendo. Y entonces, obviamente, si en la peluquería de perros cobran 100, pues tú empiezas a cobrar un poquito menos, porque recuerden que tú en ese momento que estás empezando no tienes una licencia. Y aquí, como todo en los Estados Unidos, necesitas un permiso o una licencia para poder hacerlo. Sin embargo, mientras vas reuniendo el dinerito para poder pagar esa licencia, pues tú cobras un poco más barato. Además, así te vas comprando todos los instrumentos que necesites hasta que puedas sacar tu licencia y entonces allí sí, preparar un espacio en tu casa y cobrar como Dios manda, porque aquí los clientes para ese servicio no te van a faltar. Como les dije al principio, hay familias que tienen hasta 2 y 3 perros. Eso quiere decir que a ti te va a llover un dinerito bastante fuerte porque no te va a faltar cliente. Vamos a hacer una pausa en este video tan informativo para recordarte algo muy importante. Además, es totalmente gratis. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, además de activar allí la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Y por supuesto seguirnos por todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, para que estés al día en las historias donde andamos grabando estos videos para ti o donde andamos haciendo nuestras cosas diarias aquí en los Estados Unidos. Ahora vamos con la ocupación número 2. Seguimos con el cuidado personal, pero esta vez para las chicas, sobre todo porque vamos a hablar del hecho de hacerse las uñas o hacerse inclusive manicure y pedicure. Y es que aquí las personas pueden llegar a pagar desde $35, inclusive 20 si solamente es manicure, pero ya cuando hablan de poner uñas eso es 25, 35, 40, hasta pasar los $200 dependiendo del diseño que tú quieras y de lo largo de las uñas y toda esa cuestión de hacer la decoración de uñas. ¿Por qué? Porque eso aquí es bastante o muy bien pagado. Y es que de hecho ahí también le tenemos experiencia y sobre todo de mi parte, porque yo cuando llegué aquí a los Estados Unidos yo no sabía de hacer uñas, solo la pintura normal, pero yo hice un curso para aprender a poner las uñas acrílicas, inclusive para esculpirlas con la basecita y todo eso, y llegué a cobrar hasta $20, pero las personas venían a mi casa o yo iba a domicilio y eso a las personas les
conviene un poquito más porque obviamente tú le vas a cobrar más económico del que tiene la licencia y además vas a ir a tu casa. También recuerden que pueden hacerlo con sus amigos, cobrando un poco más económico de lo que cobran por allí en los salones, mientras te vas reuniendo tu dinerito para sacar tu licencia. Porque como ya les dije en la posición anterior, aquí en los Estados Unidos necesitas un permiso o licencia para trabajar. Pero mientras vas haciendo ese dinerito para reunir y sacar tu licencia, cobras un poquito menos. Ahora, ya después que tú tengas tu licencia, puedes inclusive hasta montar tu salón en tu propia casa si no quieres trabajar en un salón así como muy comercial. Ya saben, pueden llegar a ganar un dinerito extra haciéndole las uñas a las personas que ustedes conocen primero y después atraerán una gran clientela. Seguimos con la ocupación número 3 y aquí seguimos con cuidado personal, pero esta vez con el corte de cabello. Como bien lo saben, cortarle el cabello a los hombres inclusive puede ser de manera semanal porque hay muchos chicos que pues quieren mantener su corte de cabello bien acomodadito y aquí pueden llegar a cobrar inclusive desde 30 o 35 dólares para los caballeros y entre 50 y 70 para las damas. Es por eso que yo me corto el cabello yo misma y además a mis 2 niñas. Ok, entonces, ¿qué? Y a mí también. ¡Oh! Entonces, ustedes pueden llegar a cobrar un buen dinerito, como ya saben, les rebajan aunque sea 5 o 10 dólares porque ustedes están empezando. Si tienen la experiencia, obviamente las personas van a confiar en ustedes y ustedes pueden empezar igual que como las opciones anteriores, pueden ir a la casa de la persona o pueden recibirlo en su casa, mientras ustedes, como ya les hemos dicho, sacan su licencia, porque aquí en los Estados Unidos para todos se necesita licencia y ustedes necesitan sacarla para que puedan cobrar inclusive el precio que corresponde. Es decir, que no le va a faltar cliente. Por supuesto, pueden hacer sus tarjeticas inclusive. Además de hacer las tarjetas, ustedes pueden ofrecer esos servicios por Marketplace, que es el servicio de donde venden o compran y hacen todas las ofertas las personas en Facebook. Es una mejor opción o tal vez sea una de las mejores opciones porque si te metes en los grupitos, por ejemplo, venezolanos en Rally o colombianos en Rally, en los grupos que ustedes vean por allí de personas que están ofreciendo servicios, ustedes pueden decir hago cortes de cabello o hago tal servicio de perro o hago tal servicio de uñas y así pueden ofrecer servicios y tener más clientes. Recuerden que cuando hagan todos esos servicios al principio, guardar un dinerito extra para poder sacar su licencia y así poder ganar mucho más dinero. Vamos ahora con la ocupación número 4 y la última de este video. Resulta que seguimos con el cuidado, pero esta vez el cuidado de los carros. Recuerden que aquí en los Estados Unidos tu carro debe estar en buen funcionamiento para pasar cada año el permiso del DMV para que te puedan dar la renovación de tu placa. Así que, es decir, vas a tener bastante trabajo. Este trabajo se trata de ayudante de mecánica, no de un mecánico en general, porque obviamente ahí vas a necesitar tu estudio y vas a necesitar tener tu licencia, porque aquí eso sí tienes tu licencia como más avanzada y un estudio, sino simplemente como ayudante. Y es que allí puedes empezar a ganar desde 15 o 20 dólares la hora, por supuesto, si tienes experiencia y le demuestras a tu empleador que obviamente puedes hacer un trabajo tú solo, tal vez te lleguen a aumentar. Pero mientras tanto, como decimos en Venezuela, pues puedes empezar a lavar tuerca, el que recoge los tornillos, el que arregla lo del caucho, es decir, los trabajos más sencillos para que puedas tener la experiencia de este país. Y quién quita, tal vez te puedas convertir en el mecánico de la familia y de todos los amigos y montar tu propio taller o asociarte con alguien. Así que ya saben, estas son las 4 ocupaciones u oficios que aquí en los Estados Unidos puedes hacer recién llegando y lo mejor es que ganas muy buen dinero. Esperamos todos sus comentarios para saber si alguno de ustedes ya desarrolla estas ocupaciones o por el contrario no sabían de ellas, nadie les había dicho y no sabían que pueden ganar un buen dinero. Nos encantaría leerlos a ustedes allá abajito en la cajita de comentarios, así que recuerden que además deben suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, porque así no te perderás de todos los videos informativos como este que traemos para ti y de todas nuestras aventuras. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta nueva información y por supuesto esos 4 trabajos que ustedes pueden hacer al llegar aquí en los Estados Unidos y ganar un buen dinero. Espero que les guste todo nuestro contenido. Recuerden que si nos quieren apoyar, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndote al canal porque es totalmente gratis
y seguirnos por todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, porque allí podrán ver adelantos en las historias de donde andamos grabando videos para ustedes y por supuesto haciendo nuestras cosas de la vida diaria aquí en los Estados Unidos. Así que gracias por llegar al final, nos vemos en la próxima.